Audiolibro Los Yoga Sutras de Patanjali. Primera parte. Samadhi Pada. Ahora, el yoga nos va a ser enseñado, con la continuidad de una transmisión sin interrupción. El yoga es la detención de la actividad automática de la mente. Entonces, se revela nuestro centro, establecido en él mismo. En el caso contrario, el centro se identifica con la agitación de la mente. Las modificaciones de la mente son 5, dolorosas o no. Son el razonamiento justo, el pensamiento erróneo, la imaginación, el sueño y la memoria. Los razonamientos justos surgen de la percepción clara, de la deducción y de la referencia a los textos sagrados. El error es un falso conocimiento no establecido sobre el sí. La imaginación está vacía de sustancia, pues se apoya sobre el conocimiento verbal. El sueño con sueños es una agitación mental fundada sobre un contenido ficticio. La memoria consiste en no despojar al objeto cuya experiencia se ha tenido de ese carácter de experiencia. La detención de los pensamientos automáticos se obtiene por una práctica intensa con un espíritu de desapego. En este caso, esta práctica intensa es un esfuerzo energético por establecerse en uno mismo. Solo es una base sólida si se practica con fervor, perseverancia, de manera ininterrumpida y durante un largo tiempo. El desapego es inducido por un estado de conciencia total que libera del deseo frente al mundo que nos rodea. El grado más alto en el desapego es desapegarse de los gunas, gracias a la conciencia del sí. El samadhi sampragnata, en el que la conciencia todavía está volcada hacia el exterior, llama a la reflexión, al razonamiento. Va acompañado de un sentimiento de alegría y del sentimiento de existir. Cuando cesa toda actividad mental gracias a la experiencia renovada de este estado, se establece el samadhi sampragnata sin soporte. Permanecen, sin embargo, los recuerdos acumulados por el karma. Algunos seres conocen el samadhi desde el nacimiento. Están libres de las cargas del cuerpo físico a pesar de estar encarnados. Otros conocen el samadhi gracias a la fe, a la energía, al estudio y al conocimiento intuitivo. Es accesible a los que ardientemente lo desean, pero incluso en este caso, existe una diferencia según la práctica sea débil, media o intensa, o bien gracias al abandono al Señor. Ishvara es un ser particular que no se ve afectado por el sufrimiento, la acción, su resultado y las consecuencias que ésta pueda dejar. En él se halla el germen de una conciencia sin límites, no limitado por el tiempo, es el maestro espiritual de los antiguos. Se le designa con la palabra Om. La repetición de este mantra permite entrar en su significado. Gracias a ello, la conciencia periférica se interioriza y los obstáculos desaparecen. La enfermedad, el abatimiento, la duda, el desequilibrio mental, la pereza, la intemperancia, el error de juicio, el hecho de no realizar lo que se ha proyectado o el cambiar con frecuencia de proyecto, estos son los obstáculos que dispersan la conciencia. El sufrimiento, la angustia, el nerviosismo, una respiración acelerada, son los compañeros de esta dispersión mental. Para eliminar todo ello, es necesario centrar la práctica sobre un único principio. La amistad, la compasión, la alegría, clarifican y apaciguan la mente. Este comportamiento debe ejercitarse indiferenciadamente de la felicidad o la desgracia.
tanto frente a lo que nos hace bien como a lo que nos hace mal. La expiración y la suspensión de la respiración producen los mismos efectos. La estabilidad de la mente puede también venir de su actividad en relación con el mundo sensible, o bien de la experiencia de un estado luminoso y sereno. Se puede asimismo estabilizar la mente poniéndola en relación con un ser que conozca el estado sin deseo, o permanecer vigilante al dormir y a los sueños, o mediante la meditación en un objeto que se escoja. La fuerza del que ha llegado a este estado abarca desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño. Las turbulencias de la conciencia periférica están apaciguadas, al igual que un cristal refleja el soporte sobre el que reposa. La mente se halla en un estado de perfecta receptividad frente al que conoce, a lo conocido y al modo de conocimiento. Este estado de receptividad es Samapati. Samapati Vitarka, o receptividad perfecta con razonamiento, es el estado de receptividad todavía no desprendido de las construcciones mentales, ligadas al uso de las palabras, a su significado y al conocimiento correspondiente. El Samapati Nirvitarka, el estado de unidad sin razonamiento, al purificarse la memoria como si estuviera vaciada de su sustancia, no se interesa entonces más que en el objeto mismo, libre de las connotaciones mentales. Este estado de fusión permite entonces a la conciencia aprender la realidad sutil de las cosas, incluso sin actividad mental. Alcanzando la naturaleza sutil de las cosas, el samadhi participa de lo indiferenciado. Pero estos samadhis todavía contienen interferencias. La experiencia del samadhi sin actividad mental induce a un estado interior de paz y de claridad. Es el conocimiento de la realidad. El conocimiento que se deriva de las enseñanzas de los textos sagrados y del ejercicio de la inteligencia es diferente del que se desprende del samadhi porque su campo de experiencia es distinto. La impregnación que resulta de este samadhi se opone a la formación de otro tipo de impregnaciones. Cuando todo esto también se suprime, se conoce el samadhi nirvija, sin grano. Segunda parte. Sadhana Pada. El yoga de la acción se practica de acuerdo con tres modalidades inseparables: un esfuerzo sostenido, la conciencia de uno mismo y el abandono al Señor. El yoga de la acción tiene como fin atenuar las causas del sufrimiento y permitir el samadhi. Las causas del sufrimiento son la ignorancia, el sentimiento del ego, el deseo de posesión, el rechazo del deber, el apego a la vida. La ignorancia de la realidad es el origen de las otras causas de sufrimiento. La ignorancia de la realidad es tomar lo impermanente, lo impuro, la desgracia, lo que no es el sí, por lo permanente, lo puro, la felicidad, el sí. El sentimiento del ego resulta del hecho de la identificación del espectador con el espectáculo. El deseo de posesión está vinculado con el recuerdo del placer. El rechazo del deber con el miedo a sufrir. El instinto de conservación, ligado al sentimiento que se tiene de su importancia, está arraigado en nosotros, incluso en el hombre racional. Cuando estas causas de sufrimiento son leves, se puede eliminarlas practicando la ruptura de los hábitos. Las perturbaciones mentales que traen consigo pueden ser eliminadas por medio de la meditación. En el curso de nacimientos sucesivos se experimenta la ley del karma, que encuentra sus raíces en nuestras aflicciones. Si la raíz permanece, el desarrollo de los kleshas se realiza a través de los nacimientos, las vidas y las experiencias diferentes. Estas experiencias producen la alegría o el sufrimiento, según sean justas o no.
Para el sabio, todo es dolor porque estamos sometidos a los conflictos nacidos de la actividad de los gunas y al dolor inherente a los cambios, a la angustia existencial, al condicionamiento del pasado. El dolor futuro puede evitarse. La identificación entre el que ve y lo que es visto constituye la causa primera del dolor que puede ser evitado. El mundo material se manifiesta en la inmovilidad y en la actividad o la claridad. Los elementos naturales y los órganos sensoriales la componen. La razón de esta manifestación es gozar de ella o liberarse. La actividad de los gunas se manifiesta en niveles diferentes sobre elementos groseros o sutiles, manifestados o no. Drashtar, el que ve, es únicamente el poder de ver, pero aunque es puro, es testigo de lo que ve. La razón de ser de lo que es visto es solo ser visto. Para quien alcanza este fin, eso desaparece, pero continúa existiendo para el resto. El Samyoga permite comprender la naturaleza propia de estas dos facultades, la de ver y la de ser visto. El desconocimiento de lo real es la causa de la confusión entre las dos. Cuando el desconocimiento de lo real desaparece, desaparece también la identificación entre el espectador y el espectáculo. Entonces el espectáculo ya no existe más. Se produce la liberación del espectador. El discernimiento, practicado de forma ininterrumpida, es el medio de poner fin al desconocimiento de lo real. El conocimiento de quien practica la discriminación se hace gradualmente sin límites. Cuando las impurezas de la mente son destruidas por la práctica del yoga, la luz del conocimiento da la discriminación al espíritu. Los 8 elementos constitutivos del yoga son: las reglas de vida en la relación con los demás, las reglas de vida en relación con uno mismo, la práctica de la postura, la práctica de la respiración, la escucha interior, los ejercicios de la concentración, la meditación, el estado de unidad. Los yamas son la no violencia, la verdad, el desinterés, la moderación, el rechazo de las posesiones inútiles. Constituyen una regla universal, pues no dependen ni del modo de existencia, ni del lugar, ni de la época, ni de las circunstancias. Ser claro en los pensamientos y en los actos, estar en paz con lo que se vive sin desear más u otra cosa, practicar con ardor, aprender a conocerse y actuar en el movimiento de la vida, tales son las reglas de vida que propone el yoga. Cuando los pensamientos perturban estas actitudes, hay que dejar manifestar lo contrario. Estos pensamientos, como la violencia, se viva, se provoque o se apruebe, son causados por la impaciencia, la cólera y el error. Sean débiles, medios o fuertes, engendran un sufrimiento y una confusión que no tiene fin. Meditar sobre lo contrario impide esto. Si alguien permanece en la no violencia, la hostilidad alrededor de él desaparece. Cuando uno se establece en el estado de la verdad, la acción produce los frutos apropiados. Cuando el deseo de posesión desaparece, las joyas aparecen. Establecerse en la moderación proporciona una buena energía vital. El que se desinteresa de la adquisición de bienes inútiles conoce el significado de la vida. La pureza nos conduce a estar desapegado de nuestro cuerpo y del de los demás. El hecho de ser puro engendra el buen humor, la concentración del espíritu, el control de los sentidos y la facultad de relacionarse con la conciencia profunda. Contentarse con lo que se tiene confiere el más alto grado de felicidad. Gracias a una práctica intensa que trae consigo la destrucción de la impureza,
Se mejora considerablemente el funcionamiento del cuerpo y de los sentidos. El estado de interiorización permite la unión total con la divinidad que se elija. Por el abandono a Dios se cumple la realización del samadhi. La postura es estar firmemente establecido en un espacio feliz, gracias a la meditación sobre el infinito y a la renuncia al esfuerzo voluntad. A partir de ese momento, ya no se está asediado por los dilemas y los conflictos. Cuando esto se cumple, se experimenta el pranayama, el cese de las perturbaciones de la respiración. Los movimientos de la respiración son la expiración, la inspiración y la suspensión. Poniendo la atención en el lugar donde se sitúa la respiración, sobre su amplitud y su ritmo, se obtiene un respirar prolongado y sutil. Una cuarta modalidad de respiración va más allá del plano de la conciencia, donde se distingue entre inspiración y expiración. Entonces, lo que oculta la luz se disipa, y el espíritu se hace capaz para las diversas formas de concentración. Cuando la mente ya no se identifica con su campo de experiencia, hay como una reorientación de los sentidos hacia el sí. Los sentidos están perfectamente controlados. Tercera parte. Vibhuti-pada. Dharana es la relación de atención de la mente a un sector determinado. Dhyana es el hecho de mantener una atención exclusiva sobre un único punto. Cuando la conciencia está en relación con aquello que no tiene forma, es el samadhi. El cumplimiento de los tres es el samyama. La práctica del samyama hace surgir el conocimiento. Su aplicación práctica se hace por etapas, de un territorio conquistado a otro. Estos tres aspectos del yoga son más interiores que los precedentes, y ello es todavía más exterior que el samadhi nirvija. El nirodha parinama, o etapa de la suspensión, se produce o no, según aparezcan o se apacigüen los condicionamientos que nos lega nuestro pasado. En función de la impregnación que deja el nirodha parinama, el flujo mental se calma. En este estado de la evolución de la conciencia, que se llama samadhi parinama, solo hay momentos de atención exclusiva. En la fase de la evolución que se denomina ekagrata parinama, hay igual alternancia de actividad y de calma de la conciencia frente al objeto de la experiencia. Esto explica las modificaciones intrínsecas en el plano de la naturaleza profunda y de los órganos sensoriales. Todo objeto se funda sobre la ipseidad, se manifieste o no. La diversidad de las leyes naturales es causa de la diversidad en el cambio. Gracias al samyama se tiene el conocimiento del pasado y del futuro. Existe confusión entre la palabra, la cosa y la idea que de ella se forma, pues se las confunde. Gracias al samyama se comprende el lenguaje de todos los seres. Por la visión clara de las impregnaciones latentes en nosotros, se tiene el conocimiento de las vidas anteriores. Se conocen los pensamientos de los demás. Pero no se conoce el centro, la esencia del ser no puede ser objeto de investigación. Mediante el samyama sobre la apariencia formal del cuerpo, se le hace invisible suprimiendo la facultad de ser visto gracias a la disociación de la luz que aquel refleja y del ojo que lo contempla. Lo que procede explica que se pueda suprimir la palabra y el resto de las manifestaciones corporales. El karma puede acercarse o no a su término. Se conoce el momento de la muerte gracias al samyama ejercido o gracias al estudio de los signos y de los presagios. Samyama sobre la benevolencia y las otras cualidades del corazón desarrolla los poderes correspondientes.
Gracias a los poderes del Samyama, el sabio es fuerte como un elefante. Dirigiendo la mirada interior hacia el centro, se conoce lo invisible, lo inaccesible. Samyama sobre el sol proporciona el conocimiento del universo. Samyama sobre la luna permite conocer el orden cósmico. Samyama sobre la estrella polar permite conocer el curso de los planetas. Samyama sobre el chakra del ombligo da el conocimiento de la fisiología del cuerpo. Mediante el Samyama sobre el fondo de la garganta se suprime el hambre y la sed. En el Kurmanadi se obtiene la estabilidad. Sobre Sahasrara se obtiene la visión espiritual de los seres realizados. Esta omnisciencia puede existir igualmente gracias a una intuición natural. Por el Samyama sobre el corazón se tiene el perfecto conocimiento de la mente. La experiencia sensible, vuelta hacia el exterior, no distingue el objeto del sujeto y confunde completamente Purusha y Sattva. Si se la orienta hacia el interior mediante Samyama, se conoce el sí. De ahí nacen las facultades sutiles en el plano de la audición, de la percepción, de la visión, del gusto y de la sensación. Estas percepciones paranormales son obstáculos en la vía del Samadhi cuando sus poderes se apartan del centro. Cuando uno se libera de las leyes de la causalidad y se tiene conocimiento de los mecanismos de la mente, se hace posible la posesión del otro. Gracias a la maestría del Udana, uno se puede elevar por encima del agua, del barro y de las espinas y no ser por ellos afectado. La maestría del Samana provoca la irradiación del cuerpo. Gracias al Samyama se establece una relación entre el espacio y el oído, haciéndose este último supranormal. El Samyama sobre la relación entre el cuerpo y el espacio, junto con un sentimiento de ósmosis con la ligereza, la del algodón por ejemplo, permiten desplazarse en el espacio. Cuando se está libre de la sujeción del cuerpo, se disipa lo que oculta la luz. Se obtiene la maestría de los 5 elementos haciendo Samyama sobre el fin, la función y la relación entre su apariencia grosera, su forma y su esencia sutil. Gracias a ello, se adquiere la manifestación de poderes tales como el reducir el cuerpo a la dimensión de un átomo, hacerlo perfecto e incorruptible. Un cuerpo perfecto tiene la belleza, el encanto, el vigor y la invulnerabilidad de un diamante. Gracias al Samyama sobre su poder de percepción, su substancia propia, el sentimiento de existir que procuran y la relación entre las características y su función, se obtiene la maestría de los sentidos. Gracias a esto, se puede uno desplazar como el pensamiento, sin vehículo corporal, y se conocen entonces la naturaleza y el sentido del universo. Conocer solamente la diferencia entre el guna sattva y el principio absoluto basta para otorgar el poder sobre todas las manifestaciones y el conocimiento de toda cosa. Desapegarse de todos estos poderes conduce a la libertad suprema cuando toda semilla de error ha sido destruida. Conviene evitar el orgullo y la importancia que se puede otorgar a lo que nos conceden los dioses. Mediante el Samyama sobre el tiempo y la marcha del tiempo, se posee el conocimiento nacido de la discriminación. Esta facultad de discriminación permite conocer dos cosas idénticas que no se pueden distinguir mediante la observación ordinaria, centrada en el carácter distintivo y la localización. El conocimiento nacido de la discriminación es intemporal, es total e induce a la liberación. Cuando el guna sattva es tan puro como Purusha, el principio absoluto, esto constituye la libertad suprema. Cuarta parte.
Kaivalya Pada. Los poderes son innatos o engendrados por el uso de las plantas, de los mantras o por la práctica del yoga y el samadhi. El renacimiento en una forma de existencia diferente es una modificación debida a la exuberancia de las fuerzas de la naturaleza. Así como el campesino rompe el dique que impide al agua regar sus tierras, la eliminación de los obstáculos es el origen de toda transformación. Los diferentes estados de conciencia no son más que creación del ego. En esas modificaciones de la actividad mental, un solo estado de conciencia arrastra innumerables. El estado de conciencia que nace de la meditación se halla libre de las construcciones mentales. El karma del yogi no es ni blanco ni negro, el de los otros se encuentra mezclado, pues estamos influenciados por nuestros recuerdos subconscientes ligados a impregnaciones anteriores. Las impresiones latentes y la memoria tienen un funcionamiento similar, incluso si se expresan de modo diferente de acuerdo con el lugar y el momento. No hay comienzo para su existencia, pues su necesidad de manifestarse está allí desde siempre, porque están ligadas a la causa y al efecto del terreno que las nutre. Cuando estos desaparecen, estas latencias también lo hacen. El tiempo existe a causa de su propia naturaleza, en relación con la diferencia de los caminos y sus características. Estos fenómenos, manifestados o sutiles, se deben a la naturaleza de los gunas. Toda cosa lleva en sí misma el principio único, a causa de la unicidad del cambio. Dos cosas parecen semejantes debido a los diversos estados de conciencia que las perciben de modo diferente. Un objeto no solo es la obra de la mente. Si así fuera, ¿qué ocurriría cuando no es percibido? Un objeto es o no es percibido, según que su coloración responda al interés que la mente manifieste. La agitación de la mente, siempre percibida por la conciencia profunda, omnipotente a causa de su inmutabilidad. La mente no tiene resplandor en sí misma, puesto que es solo objeto de percepción. No existe un conocimiento de dos a la vez, del objeto y del sí mismo como instrumento de conocimiento. La mente, no siendo conciencia, no puede conocerse, pues está dirigida hacia la percepción exterior. Si la mente pudiese ser conocida por otra inteligencia más sutil, eso crearía un exceso de conciencias mentales y una confusión de sus memorias. La mente tiene un conocimiento perfecto de su propia inteligencia cuando no pasa de un objeto a otro y se vincula con la forma de la conciencia profunda. La mente coloreada por el sí se convierte en una conciencia total. La mente, aunque coloreada por innumerables impregnaciones, depende del sí, al que está asociada en su actividad. Para quien es capaz de discriminación, cesan las dudas y los interrogantes sobre la existencia y la naturaleza del sí. En verdad, entonces la mente, orientada hacia la discriminación, es llevada hacia el desapego de todos los lazos. Los pensamientos parásitos tienen acceso a la conciencia a causa de las impresiones latentes. Estas desaparecen del mismo modo que las causas del sufrimiento. El Samadhi Dharma Mega es posible si se está desinteresado en la práctica del discernimiento en todos los aspectos, incluso en la meditación en el más alto nivel. Gracias a esta forma de samadhi cesan las causas del sufrimiento y el karma. Entonces, en comparación con la inmensidad del conocimiento libre de toda oscuridad y de toda impureza, el campo del saber es insignificante, y el proceso de transformación de los gunas llega a su fin al haberse cumplido su razón de ser. Este proceso de cambio que se realiza de instante en instante se hace perceptible cuando termina. La reabsorción de los gunas,
privados de su razón de ser en relación con Purusha, es la marca del estado de aislamiento de la conciencia en su forma original.